Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí nos vamos a detener. Quiero pedirle que tome su asiento y que preparemos nuestro corazón para meditar en la palabra de Dios. Hermanos, en estos últimos 3 o 4 años les he estado enfatizando constantemente en que es necesario tener mucho cuidado en lo que estamos escuchando en estos días, que es necesario tener mucho cuidado en lo que estamos leyendo en estos días, que es necesario tener mucho cuidado a quién vamos siguiendo en estos días. El día de ayer les compartía lo que dijo el Señor: y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hermanos, yo quiero compartirles algo como un ejemplo para que me entienda. Una cosa es asistir a una iglesia y decir: yo soy cristiano, me congrego en la iglesia del cuerpo de Cristo. Ahí cantamos, ahí oímos la palabra de Dios. Y otra cosa es que nosotros tengamos una idea de lo que es la doctrina bíblica. Cuando le hablo de la doctrina bíblica, le hablo de algo inmensamente grande, profundo, como usted no tiene una idea. Porque se trata de conocer acerca de la segunda venida del Señor, toda la doctrina referente a eso. Se trata de conocer lo que es la doctrina del arrepentimiento, que es también muy extensa, muy profunda, que nos llevaría mucho tiempo en meternos a escudriñar la doctrina del arrepentimiento, la doctrina del bautismo en agua, cuándo debe de ser, cómo debe de ser, qué significa, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, la doctrina de la expiación, de la redención, y ahí podríamos nombrar gran cantidad de doctrinas. Por eso yo le quiero invitar a que pongamos mucha atención, porque como le digo, no es solamente asistir a una iglesia. Y usted debe de saber que en estos días hay muchos pastores, hay muchos líderes que saben predicar, pero no saben doctrina. Por lo tanto, están en un grave peligro, porque muchos de esos pastores solamente van a una librería cristiana y compran este libro de teología o aquel otro de escatología y así, y con eso él se prepara y predica. Y hermanos, este es el tiempo más peligroso. Cuando yo me convertí, se decía que había como 700 religiones. Y ahorita son miles y miles y miles de religiones. Así es que estamos en un tremendo peligro, todos los cristianos. Acabamos de leer una escritura y yo quiero invitarle a que ponga atención en lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver dos cosas muy importantes, dos cosas básicas, dos cosas reales, dos cosas bíblicas, y son las siguientes: que se ha establecido el reino de Dios espiritualmente ya entre nosotros, pero que también, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Cristo Jesús ha de reinar, ha de ser rey, literalmente hablando. Cristo Jesús nació para reinar. Cuando vinieron los magos de Oriente, venían preguntando y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venían buscando al rey de los judíos. El rey de los judíos se presentó a los judíos, a su pueblo, como dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el verso 12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tomar en cuenta lo que es el reino de Dios, lo que es el reino de los cielos, lo que es el reinado de Cristo, que Cristo tiene que reinar, no solamente en gloria, no solamente en los cielos, como dice la palabra de Dios, sino también literalmente. Entonces, lo que acabamos de leer ahorita es la introducción del reino de Dios espiritual. Venía un hombre en una vestimenta bien rara. La Biblia dice que aquel hombre era Juan el Bautista, un hombre rústico, un hombre a poco con el pelo muy largo, a poco no se veía muy amigable, un hombre que de pronto apareció en el desierto donde había gente. Venía de donde no había gente por allá y de pronto apareció donde ya había gente por ahí y comenzó a gritar y a decirles que se prepararan para recibir, oiga esto, el reino de los cielos. Esa era la exhortación de Juan a toda persona que se encontraba. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, dale la cara a Dios, vas dándole la espalda a Dios, prepárate para tener un encuentro con el Dios de los cielos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ponga mucha atención aquí. Juan no dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercará, como hablando de un futuro. Dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya se acercó, se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué era el reino de los cielos? Le decían: ¿tú eres el Cristo? Y decía: no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, porque era antes que yo. Y uno dice: bueno, ¿cómo es que el Señor Jesús era antes que Juan? Si Juan fue engendrado 6 meses antes que el Señor, hablando humanamente, ¿cómo es que el Señor, según dijo Juan, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo?
si el mismo Señor Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista? ¿Cómo? El Señor también nació de mujer, pero oiga bien, dijo el Señor, de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista comenzó a predicar que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado, dijo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Y la prueba está que cuando Juan andaba predicando y que la gente se formaba para bautizarse, un día de esos, entre los que se formaron, se formó Cristo. Se formó el Señor Jesús también. Y bautizó a uno y bautizó a otro y a otro y a otro, y de pronto se quedó frente a frente, cara a cara, con el Cristo de la gloria. Y la Biblia dice, hermanos, que inmediatamente se turbó Juan, el gran Juan el Bautista, el gran profeta Juan el Bautista, aquel que hacía temblar a todo mundo, tembló ante la presencia de alguien muy humilde, muy sencillito. Tembló Juan, le temblaron las rodillas y le dijo, tú deberías bautizarme a mí y vienes para que yo te bautice. Juan dijo, detrás de mí viene uno, él es más poderoso que yo porque es antes que yo. ¿Cómo va a decir Juan que el Señor era antes que él, si el Señor, humanamente hablando, nació 6 meses después que Juan? ¿Verdad? Humanamente hablando fue engendrado 6 meses después que Juan. ¿Cómo Juan dice, él es antes que yo? Porque estaba hablando del mismo Dios que se había encarnado en esta tierra. Porque estaba hablando del mismo Dios manifestado en carne. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora entendemos mejor cuando Juan dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasaría con aquellos que se arrepentían? ¿Qué pasaría con aquellos que se volvían a Dios? ¿Qué pasaría con aquellos que dice la palabra de Dios? Porque por ahí en Mateo capítulo 3 verso 5 dice, y salía a él, o sea a Juan el Bautista, y salía a él Jerusalén, y salían las gentes de las regiones alrededor del Jordán y eran bautizados por Juan confesando sus pecados. Salía la gente y Juan los bautizaba. Fíjese bien, los bautizaba porque se arrepentían. Se recuerda que en cierta ocasión había unos fariseos que estaban en la fila para bautizarse, y Juan les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les estaba diciendo? A ustedes no los bautizo, y no los bautizo porque no los veo arrepentidos. Aquí es donde está la pregunta de los 64,000. Si Juan venía diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Juan estaba hablando que el reino de los cielos ya estaba ahí. Ahí estaba el Rey de los cielos manifestándose en carne. Acuérdese que hubo coros de ángeles, los cuales les dijeron a los pastores, he aquí les damos nuevas de gran gozo, porque hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador del pecado, Salvador del mundo, Salvador de toda la humanidad. Hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Un coro de ángeles estaba respaldando aquella noticia. Les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A dónde voy con este punto? A donde dice Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está aquí. Solamente hace falta que ustedes se arrepientan, que ustedes se vuelvan a Dios, para que reconociendo su pecado y volviéndose a Dios, ustedes tengan que ser admitidos
en el reino de los cielos. Una vez más, Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasaría con cada persona que creyó al mensaje del arrepentimiento de Juan? Se arrepentían. Y si se arrepentían, ¿qué pasaba? Si se arrepentían, ellos entraban al reino de los cielos. Nadie podía ir al reino de los cielos porque no teníamos méritos, porque no teníamos nada con qué presentarnos para entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, estábamos ya condenados a estar en esta tierra y a morir por causa del pecado e irnos a la condenación eterna. Pero aunque nosotros no podíamos ir a la gloria, el Dios de la gloria no tenía ningún problema en venir a esta tierra. Nada más que tenía que tomar una naturaleza humana para estar entre nosotros, y esa humanidad perfecta llevarla al sacrificio, una humanidad semejante a la tuya y a la mía, pero sin pecado, para que pudiera tener esa satisfacción Dios ahí en favor tuyo y en favor mío. Por lo tanto, cuando dice Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces toda persona que se arrepentía, aquí está el punto, aquí está el asunto, toda persona que se arrepentía tenía la entrada al reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo, hermano? Lea conmigo Juan capítulo 3, versículo 5. Hay algo hermoso en esta noche. Hay algo especial en esta noche. Gloria a Dios. No estamos en este lugar en esta noche por estar aquí cubriendo nada más un espacio de religiosidad. No estamos aquí nada más para llenar un vacío de religiosidad aquí. Estamos aquí porque estamos por algo más todavía, algo más sublime, algo más glorioso, algo más profundo, algo más espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ya que estás ahí en Juan capítulo 3, versículo 5, ¿qué te parece si leemos el verso 3? El verso 3 dice, Juan capítulo 3, versículo 3: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Estamos entendiendo? El Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, le está hablando a Nicodemo de nacer de nuevo. Ya Nicodemo era ciudadano de esta tierra. Nicodemo ya había sido registrado en algún lugar por ahí donde registraban a los niños que nacían en esta tierra. Nicodemo ya era tomado en cuenta como un ciudadano de aquellos lugares. Pero de pronto el Señor le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, tienes que ser ciudadano de otro lugar. Aparte de ser ciudadano de Jerusalén, tienes que ser ciudadano de otro lugar, porque le habla de nacer de nuevo. Le habla que hay oportunidad de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu. Por eso Nicodemo le dice: Señor, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? ¿Voy a tener que volverme a meter al vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor le dijo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de Adán y Eva con pecado, eso no tiene arreglo. Pero tú puedes nacer espiritualmente, puedes ser registrado en el reino de los cielos en el momento que tú creas en mí. Le estaba diciendo el Señor: se está abriendo la oportunidad de nacer en otro nivel. Estás a punto de nacer de nuevo. Si naces de nuevo, puedes ver el reino de Dios.
una cosa preciosa que los cristianos tenemos muy en mente, lo que es el nuevo nacimiento. Yo creo que no hay cristiano que no sepa que es un nacido de nuevo, que ahora es una nueva criatura. De manera, hermanos, que si nosotros, es más, ¿cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Cuántos son nuevas criaturas? Acuérdese que el apóstol Pablo dijo, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno se une a Cristo, se le predica que Cristo murió, que fue a la sepultura y resucitó. Usted cree que Cristo murió, se identifica con Él, se une con Él en su muerte. Usted cree que Cristo resucitó, se une con Él en su resurrección, se hace uno con Cristo. Y estando con esa fe en Cristo que murió y resucitó, usted nace de nuevo. Y además, dice el Señor, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar? ¿Cuántos de los que están aquí han nacido de nuevo? Amén. Entonces usted ya debe ver el reino de Dios. ¿Y cómo va a ver el reino de Dios si el reino de Dios no existe entre nosotros? Por eso es lo que estamos viendo ahora, de que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, creemos en el Rey de los cielos, que ha nacido en esta tierra en forma de hombre, y que por esa manifestación en carne nos une con Él y nos hacemos como miembros de la familia celestial. ¿Estamos entendiendo? Dios se hace semejante a nosotros para que nosotros podamos hacernos de la familia de Él. Tenga mucho cuidado, porque hay muchos en estos días que dicen que Dios se hizo uno como nosotros para que nosotros nos hagamos como Él, y andan diciendo que son dioses ellos. Tenga cuidado, solamente hay un Dios. Para nosotros, dijo el apóstol Pablo, solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Hermanos, ¿por qué les estoy compartiendo esto? Porque tenemos que saber hacer diferencia entre una cosa y otra. Porque precisamente en estos días hay muchos enseñadores. Ahora ya son más, hace poco eran menos. Eran menos los que creían en esto, ahora son más porque ya envolvieron a muchos predicadores y ya son más. Pero es bueno que nosotros sepamos dónde estamos parados, y que si sabemos dónde estamos parados, no nos mueva cualquier viento de doctrina. Pero solamente vemos dos cosas muy firmes, muy sólidas, y es el reino espiritual al que usted y yo entramos desde el momento que creemos en Cristo. El reino espiritual al que entraron los primeros discípulos. Los primeros discípulos, el fundamento del cristianismo era judío. Fíjese bien, el fundamento del cristianismo era judío. Los 12 apóstoles eran israelitas, y ellos son el fundamento del cristianismo. Por eso dice en Efesios capítulo 2 versículo 20, los cristianos estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos en Cristo, la piedra angular, y luego sobre los apóstoles, y luego ahí nos edificamos nosotros como piedras vivas. Ojalá que me entienda, hermano. Vamos entendiendo. Entonces, aquí hay que ver dos cosas. Que usted y yo hemos creído en Cristo,
Y cuando usted y yo creímos en Cristo, ya Cristo, el Rey de los judíos, había sido rechazado por los judíos. Cristo vino a los judíos primeramente. Él no vino a los gentiles primeramente. Él vino primero a los judíos. Y a sus discípulos, a los 12, les dijo: no vayan a los gentiles, no se crucen por los caminos de los gentiles, no vayan por las ciudades de los samaritanos, váyanse primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que la atención primera fue a Israel. Pero ¿qué pasó? Israel rechazó al rey. Israel rechazó a su Mesías. Y entonces el Señor se viene a nosotros los gentiles. Ya el apóstol Pablo fue un apóstol para los gentiles. Al apóstol Pedro le tocó la bendición de ministrar a los judíos en Hechos capítulo 2. Y ahí se convirtieron como 3,000 personas de los judíos. Pero luego también le tocó ministrar a los gentiles en la casa de Cornelio en el capítulo 10. De manera que ahí Pedro fue usado para introducir a los judíos y luego introducir a los gentiles. ¿Por qué? Porque después del Pentecostés ya se viene el grupo de apóstoles para los gentiles, y de ahí hasta el día de hoy Dios está tratando con los gentiles. Pero los gentiles ya estamos en el reino espiritual del Señor. Y oiga bien lo que le digo: este reino espiritual es un reino de humildad. Este no es un reino de violencia. Tenga mucho cuidado, porque el Señor no entró con violencia para que se doblegara la gente ante Él. Él vino y les predicó. Por ahí en Mateo 4:17 dice que Cristo comenzó a predicar y a decir lo mismo que Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Se recuerda lo que dice en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Note esto. Este es el mandato a los primeros cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? No, pero de corazón, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Son cristianos originales o imitación? Si somos cristianos originales, Cristo les dijo, Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Verso 16 dijo: el que creyere. Fíjese bien, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. El que creyere, ¿qué quiere decir? Dice Cristo, hay que darle la opción de que reciba o de que rechace. Por eso es un evangelio que no es de violencia. Se ofrece, el que quiera lo recibe, el que no quiera lo rechaza, y Dios no se molesta, le da a escoger. Pero ahorita hay un evangelio violento, tenga mucho cuidado. Hay un evangelio que es evangelio más de hombre que de Dios. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que este mundo va a ser evangelizado completamente. Es decir, que todas las naciones se van a rendir a Cristo. Eso no dice la Biblia. Tenga mucho cuidado. Y es ese evangelio que va en estos días, que dice que van conquistando y derrumbando reinos y sometiendo reinos y van preparando la venida de Cristo. No, hermano, tenga mucho cuidado. Ahí es donde nosotros debemos saber dónde estamos parados. Estamos en el reino espiritual. En cierta ocasión, Juan y Jacobo, fíjese bien, en cierta ocasión Juan y su hermano le dijeron al Señor: ahí hay unos que no nos reciben. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Qué oportunidad para hacer valer un evangelio violento. Pero Cristo dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu son.
Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino ha venido a que el mundo sea salvo por él. El mismo Cristo sufrió el martirio, los apóstoles sufrieron persecución, azotes, cárceles, traiciones y un montón de cosas. ¿Estamos entendiendo? Entonces debemos saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Estamos usted y yo en el reino de Dios, pero estamos en el reino espiritual. Ya estamos en el reino de Dios. Por eso dijo Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercó, los que se arrepintieron entraron al reino de los cielos. Ahora los que creemos en Cristo entramos al reino de los cielos. Gloria a Dios. Estamos entrando al reino espiritual. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Gloria a Dios. Yo quiero que venga conmigo y que leamos lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, versículo 43. Gloria a Dios. Yo le estoy mostrando la palabra de Dios. Si mañana a ustedes, hermanos, hermanas de la iglesia del cuerpo de Cristo, se los lleva alguien por ahí enseñando otra doctrina, ya no es mi culpa. En estos últimos días hay un movimiento de enseñadores que se están llevando a los cristianos a la ley. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque le están hablando a usted que tiene que centrarse en la Torá, en lo que es el Antiguo Testamento, y que tiene usted que cuidar algunas cosas por ahí, entre ellas guardar el día sábado, y ahí comienzan a ponerle muchas cosas más. Y hermanos, el pueblo de Israel, que es el que recibió la ley de Dios, en este momento está el reloj de ellos parado, no está trabajando. Está trabajando el nuestro reloj estaba que no era reloj. El Señor nos puso uno nuevo cuando el pueblo de Israel no le quiso recibir a Él. Ahí nos puso a caminar un relojito nuevo y ahí empezó a trabajar el tiempo para nosotros. Un día de estos va a parar ese reloj, el nuestro, y vuelve a trabajar otra vez el del pueblo israelita. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Acuérdese, estamos hablando de dos cosas: el reino de Dios o el reino de los cielos espiritual, en el cual usted y yo ya estamos, y el reino literal, donde todavía el Señor Jesús va a tratar con el pueblo de Israel, porque no ha reinado sobre ellos. ¿Qué dice ahí? Mateo capítulo 21. ¿Ya lo tenemos? Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Mateo capítulo 21, y vamos a leer el verso vamos a empezar para que lo entienda mejor, del verso 33. Ahí donde comienza el verso 33 hay un encabezado en letras negras. En mi Biblia dice: los labradores malvados. Para no entretenernos tanto, los labradores malvados vienen a ser los israelitas o los judíos, como usted los conoce. Ahora le leo la escritura, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Ese hombre padre de familia es Dios. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Este es Dios confiándoles el reino, vamos a decir así, a el pueblo de Israel. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, Dios envió a sus siervos, los siervos son los profetas, a los labradores, los israelitas, antes de la venida de Cristo, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, los israelitas, tomando a los siervos o a los profetas, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más profetas, más todavía que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Ahí está el punto. Vemos a los profetas viniendo al pueblo de Israel buscando fruto y no encontraba fruto. Al final dice, les envía a su hijo. Ya es la venida de Cristo. Note esto, los labradores malvados son los israelitas. Y yo sé que ahorita en estos días a través del televisor me van a estar mirando algunos israelitas y se van a enojar conmigo, porque van a decir, ¿cómo nos dice malvados? No, yo no les digo, les dice la palabra de Dios. Y ahí está la palabra de Dios. Y dice así, verso 37, finalmente les envió a su hijo. Primero los profetas, luego más profetas y al final viene Cristo. Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, los israelitas, cuando vieron al hijo, cuando vieron a Cristo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Habla de la crucifixión de Cristo. Cuando venga pues el Señor de la viña, porque tiene que hacer cuentas con ellos, ¿qué hará a aquellos labradores? Verso 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Oiga esto, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Quiénes fueron los labradores malvados? Los israelitas que rechazaron al Señor, que no quisieron al Señor, que mataron al Señor. ¿Quiénes son los labradores a los que les confía su viña? Somos tú y yo, hermano. Somos tú y yo. Ahora tú y yo tenemos ese privilegio. Nos confía su viña, nos confía su reino, nos confía lo que Él quiere que hagamos en este mundo para su gloria y para su honra. Dios está tratando contigo y conmigo, y Dios no va a enviarte, no me va a enviar a mí sin que estemos respaldados. Por eso esto es algo glorioso. Hermanos, hermanas preciosos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no se duerman, no pierdan su tiempo. Yo no estoy perdiendo mi tiempo, jamás he perdido mi tiempo. Jamás tuve un pastor que me enseñara, no tuve un pastor que me guiara. No hay un pastor aquí en el sur de California, donde yo me convertí, que pueda decir que él me enseñó, que lo que yo sé lo aprendí de él. No, jamás. Pero jamás me he dormido, jamás me he entretenido. Yo no pierdo mi tiempo. ¿Por qué no pierde su tiempo, hermano Rodríguez? Porque se me ha confiado a mí la viña. El Señor me ha arrendado su viña. Usted y yo somos responsables de lo que concierne al reino de los cielos. El reino de los cielos se acercó a nosotros, nos hizo participantes del reino de los cielos y somos embajadores en nombre de Cristo. Mire, esto tiene que ver, hermano, la doctrina, le digo, es profunda. Mire lo que dice ahí en 2 de Corintios 5:14. 2 de Corintios 5:14. Qué preciosa es la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Los tengo a raya con la Biblia.
Segunda de Corintios 5:14, desde que yo leí esa escritura, me hizo temblar. Ese versículo, tremendo versículo. El apóstol Pablo está revelándonos algo glorioso que él experimentó. Y dice así, a ver, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos motiva, el amor de Cristo nos impulsa, el amor de Cristo nos forza, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué más dice? Pensando que ¿qué? Pensando esto, que uno murió por todos. Deténgase ahí. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Por eso les digo, hermanos, no se duerman, no pierdan su tiempo. Si usted piensa, ¿por qué el hermano Rodríguez un día está aquí, otro día acá y otro día allá? Un día está muy enfermo, que dice que ya se va a morir porque no se puede levantar, apenas se levanta y anda por allá. ¿Por qué? Pablo lo dice: el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me impulsa, el amor de Cristo me da fuerzas, el amor de Cristo me obliga, el amor de Cristo me forza, el amor de Cristo en mí, dice Pablo, no me deja en paz. ¿Pero por qué, Pablo? Porque yo he tenido la revelación que uno murió por todos. Y si uno murió por todos, todos murieron, todos están muertos, todos murieron con él. Él murió por los pecadores y los pecadores fueron incluidos con él. Murieron todos los pecadores. Pero dice Pablo, pero están muertos, ¿y ahora qué? Ah, no, pues también él resucitó. Pues si resucitó y les hago saber que están muertos con él porque los incluyó en su muerte y que ahora también están incluidos con él en su resurrección, cuando ellos crean eso van a tener vida eterna. Por eso Pablo no podía descansar, por eso Pablo no estaba quieto. Por eso les digo, hermanos, no estén quietos. No les digo váyanse a China, no, al menos reúnanse aquí lo más que puedan. Háganle fiesta al Señor, glorifiquen a Dios en espíritu y verdad, que se sienta la gloria de Dios en este lugar. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Pero por qué, hermano? Porque usted es una nueva criatura, porque usted nació del cielo, porque el reino de Dios, oiga lo que le digo, este edificio debe de haber sido un lugar de costuras, alguna fábrica alguna vez. Pues de haber sido un edificio donde se hacían vestidos o ropa de niño, lo que sea, o alguna fábrica o alguna bodega de pinturas, de la noche a la mañana se convirtió en una sucursal del reino de los cielos. Una sucursal del reino de los cielos. ¿Qué es una sucursal, hermano? Una sucursal es un negocio que se abre en otro lugar. Y este negocio es el negocio mejor que pueda haberle llegado a este mundo. Este negocio es el reino de los cielos. Se abrió una sucursal acá. Por eso Juan el Bautista gritaba a voz en cuello, porque la Biblia dice que iba gritando: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, en estos días esa noticia ya no causa furor allá adentro. Esa noticia ya no hace temblar ni al predicador, menos a la gente. Qué precioso que sepamos lo que estamos haciendo. Qué precioso que sepamos lo que nosotros estamos viviendo. ¿Para qué estamos en este camino? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver eso de ser creyentes? Yo les digo, hermanos, esta no es otra religión. Para mí no es otra religión. Perdónenme, para mí no.
Para religiones Dios está hastiado ya. Dios quiere creyentes. ¿Se acuerda de cuando el Señor Jesús habló con la mujer de Samaria? La samaritana, que le dijo a aquella mujer: Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? Ustedes dicen que en Jerusalén. Nosotros los samaritanos, que al pie de este monte, ¿dónde se debe adorar a Dios? Y qué maravilloso, mi Señor, que le dijo: mujer, la hora viene y ahora es. Ya llegó. La hora viene y ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y termina diciendo: porque esa clase de adoradores es la que Dios busca. Dios no busca dormilones ahí. Dios no busca gente que esté perdiendo su tiempo. Dios busca adoradores en espíritu. Dios quiere adoradores en espíritu. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Nos quedamos en 2 de Corintios 5:14. El amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Y qué dice el verso siguiente? Y por todos murió, note ahí. ¿Para qué? Para que los que viven, ¿cuántos viven ahora? ¿Cuántos eran muertos y ahora viven? ¿Cuántos estaban muertos y ahora viven? Para que los que viven, ¿cuántos viven? Oiga, para que los que viven, léamelo usted, ya no vivan para sí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no vivas para ti. Que si ya naciste de nuevo, tú ya no puedes vivir para ti. Que ya no puedes vivir para ti. Para que los que viven ya no vivan para sí. Qué tremendo. Mira, hermano, le doy gracias a Dios, porque hay hermanos que Dios prepara. Y han venido algunos hermanitos y me dicen: mira, hermanito, esto que te doy aquí, eso es para lo que está haciendo el Señor contigo allá en México. Vete. Y yo digo: sí, hay quienes pueden ver esto, porque se dan cuenta. Aquí lo que dice la palabra de Dios: para que los que viven ya no vivan para sí. Me decía un hermanito hace un momento allá afuera: ¿qué planes tienes, hermano? Y le digo: terminar el fin de semana y, si es posible, amanecer en México. ¿Y por qué tanta inquietud? No, si la inquietud no es mía, la inquietud es de Él, ¿verdad? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que, ¿qué? Para aquel que resucitó de los muertos. Ahora miren lo que dice el siguiente versículo. Háblame, Señor. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Miren lo que está diciendo Pablo. Ya nosotros, dice, no queremos tener una relación humana, mundana nada más. Ya nosotros, como nacimos de nuevo, nacimos de lo alto, ya vemos de arriba para abajo. Fíjese bien, de modo que nosotros ya no conocemos a nadie según la carne. Y dice: y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¡Qué tremendo! Yo hay veces que les digo a los hermanos algo que se me quedan medio sorprendidos. Y les digo: yo conozco al Cristo de los impíos y al Cristo de los cristianos. ¿Cómo es ese, hermano? Son dos. Mire, el Cristo de los impíos, el Cristo de los pecadores, es el Cristo que nació de María, el Cristo que creció en Nazaret, el Cristo que fue a la cruz, el Cristo que murió y el Cristo
que resucitó. Fue a la tumba hasta donde ya no se ve, hasta ahí es el Cristo de los pecadores, ¿verdad? El que nació de María, el que murió en la cruz, el que fueron a buscarlo y ya no lo vieron, hasta ahí está el Cristo de los pecadores. Y el Cristo suyo y el Cristo mío es aquel que dijo Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Desde el momento que yo creí en Cristo, el yo se fue a la cruz. Quedó clavado. Ya no tiene acción. Ya no debe tener acción. Y dice, y Cristo vino a vivir mi vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué tremendo. ¿Y qué dice? Ahí hay algo todavía en el verso 17. Estamos en 2 de Corintios 5:17. Ahí está, mire, hasta ahora vamos a encontrar lo que ya hemos visto tanto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura, has nacido de nuevo, ya no te conformes nada más con haber nacido en Michoacán, hermano Cruz, ya no te conformes nada más con haber nacido en El Salvador, hermanito Cartagena, ya no te conformes nada más con haber nacido en Sonora, no, ahora has nacido en Cristo Jesús. Gloria a Dios, has nacido de nuevo, has nacido de lo alto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué dice el verso siguiente, verso 18? Y todo esto, ¿cuál? Oiga, espéreme. Y todo esto, ¿qué quiere decir todo esto? El que no puede estar quieto, que tiene que andarle hablando a todo el mundo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, yo sé que Cristo murió por todos y yo sé que también resucitó. Porque yo sé que Cristo murió y resucitó, yo no puedo quedarme sin hablarles. Y es que ya soy una nueva criatura, ya estoy unido a Cristo. Y termina diciendo, y todo esto procede de Dios. Todo esto viene de Dios, todo esto lo preparó Dios. ¿Qué más? ¿Quién nos reconcilió? Oiga, deténgase ahí. Esto proviene de Dios, esto es de parte de Dios, esto procede de Dios. ¿Quién, hablando de Dios, nos reconcilió consigo mismo? Dios mismo nos reconcilió con Él. No era Cristo alguien separado de Dios que venía a reconciliarnos con Dios, no, era el mismo Dios manifestado en carne, que por medio de aquella naturaleza la llevaba al sacrificio y nos reconciliaba con Él. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué termina diciendo? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? A ver, léamelo recio. Una vez más, ¿qué dice? Usted lo leyó, no se lo leí yo. Usted lo leyó. Dice, primero, en 2 de Corintios 5:14, el amor de Cristo me constriñe, me motiva, me impulsa, me empuja, me forza a hacer lo que hago. Porque sé que uno murió por todos, todos están muertos, pero ese que murió también resucitó. Por lo tanto, si les digo que resucitó, todos van a resucitar y van a entrar al reino de los cielos. Y esto lo hago porque soy nueva criatura, porque estoy unido a Cristo.
Y todo eso lo preparó Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, pero nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo, hermanos, yo no soy el único que tiene el ministerio de la reconciliación. Ahí dice, todos los que están unidos a Cristo y que son nuevas criaturas, todos tienen el ministerio de la reconciliación. Todos tienen el ministerio de la reconciliación. Pues si yo voy a México ahorita, otras veces he ido a Guatemala, El Salvador, y ahí le va. Hay un grupo de personas que me están llamando de Argentina y me dicen, hermano Rodríguez, hace algunos años atrás tú tuviste aquí 2 radios y aquí estuviste como 3 años con 2 radios y tú pensaste que nada había pasado. Pues aquí sembraste la semilla y la semilla está brotando por donde quiera en estos lugares. Y aquí habemos un grupo de personas que hemos creído en Cristo y que queremos que vengas y nos bautices para que se establezca la obra que Dios te dio aquí en Argentina. Y me están esperando en cualquier momento. No, le digo, para donde quiera hay trabajo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese, nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú tienes un ministerio. Tú tienes un ministerio. Lleva a cabo tu ministerio. Cuando vas a llevar los niños a la escuela, lleva a cabo tu ministerio. Ahí hay mamás que también puedes hablarles de Cristo. Reconcílialos con Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Desde que nos reconcilia con Él, desde ese momento, nosotros debemos sentir el deseo de reconciliar a alguien con Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí enseguida? Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice enseguida? Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. No dice que estaba arriba, ni abajo, ni al lado. Dios estaba en Cristo, ¿verdad? Ahí estaba Dios en Cristo. Quiere decir, Dios se manifestó en forma de hombre. Dios estaba en Cristo. ¿Para qué se manifestó en Cristo? ¿Para qué se manifestó en forma de hombre? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahí estaba Dios reconciliando a los hombres con Él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué más dice? No tomándoles en cuenta sus pecados. Y ahí va otra vez. ¿Qué dice? Y nos encargó a nosotros. No dice me encargó a mí el apóstol Pablo. No dice me encargó a mí. Nos encargó a nosotros. ¿A quiénes? A las nuevas criaturas. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahí le va el otro todavía hay más ahí. Así que somos ¿qué? Embajadores. Fíjese bien, somos embajadores. ¿Quién es un embajador? Uno que va en representación de otro. Un embajador de México en Estados Unidos es el representante del presidente de la República Mexicana. Un embajador de Estados Unidos en Perú es uno que va en representación del presidente de Estados Unidos. Somos embajadores de Cristo. Somos representantes del mismo Cristo. Estamos tomando lugar como si Él mismo estuviera aquí haciendo la reconciliación de los hombres con Dios. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué más dice? Oiga, ¿qué más? Como si Dios, oiga, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando tú hablas, no eres tú,
es Dios a través de ti. Cuando tú participas la palabra de Dios, yo por eso les digo, hermanos, hermanas, no le crean a Satanás cuando Satanás les diga, no abras la boca, tú ni sabes hablar, tú ni fuiste a la escuela. No abras la boca, tú no eres el pastor. El pastor sabe hablar, aunque no sepa predicar, pero sabe hablar. No, olvídate. Dice, como si Dios rogase por nosotros. Dios hablando a través de ti. Escúchame bien, yo no sé si el pastor que me bautizó todavía vive o a poco me va a estar mirando. Pero en 1978, al principio del año, andábamos él y yo evangelizando por allá, por Fullerton, la ciudad de Fullerton, allá rumbo a Santana, allá andábamos evangelizando. Y me decía él, pues él ya tenía como 18 años de pastor, y yo estaba recién convertido. Y me decía, nos vamos a ir por esta calle. Usted se toma la acera de aquel lado, la banqueta de aquel lado, y yo esta. Y no me vaya a salir con que no se ganó un alma. Y yo no hallaba ni qué decirle. Pero agarraba mi banqueta por allá. ¿Y sabes qué hacía? Lo primero que hacía era quedarme parado como 10 o 15 minutos, mientras que él ya iba renegando allá porque me veía parado. Y yo estaba parado y le decía, Señor, yo no sé qué hacer. Señor, ¿qué les voy a decir? Señor, yo no sé nada, Señor. Señor, tócales el corazón. Señor, dame gracias, Señor, para llegarle al corazón a la gente. No soy yo, Señor, ¿yo qué puedo hacer? Y yo me recuerdo la primera vez, al primero que me encontré fue a uno que estaba debajo de una pick-up allá arreglándola. Solo se veían las botas allá y las rodillas. Y allá, y yo iba todo tembloroso, Señor, ¿qué hago, Señor? Y como quiera le saludé y el hombre ni siquiera se preocupó por asomarse a ver quién era. Ya me contestó. Yo no sé ya ni qué le dije. Pero al rato vi que el hombre empezó a resbalarse hacia afuera y se sentó como diciendo, creo que estoy faltándole al respeto a este siervo de Dios. Él que sabía que era mi primera vez que yo iba a hablar la palabra de Dios. Pero como la palabra de Dios dice, como si Dios rogase por nosotros, ahora entiendo por qué ponían atención, porque me encomendaba a Dios. Le decía, Señor, yo no sé hablar. Y al rato tenía a aquel hombre ahí sentado escuchando. Solamente hablé con 2 personas. Pasaron como 3 horas y mi pastor regresaba ya por mi banqueta. Y ya cuando me vio como de aquí a una cuadra, hermanos, ya lo veía yo hasta bailando. Dije, ahorita me va a dar una, pero tremenda. Y sí, en cuanto llegó se soltó con todo. Usted no se imagina lo que me dijo. Ya fui por todo este lado y ya vine por el suyo. ¿Cómo voy a creer? Y usted no se imagina cuántas cosas más. El asunto que esa noche me llegó el mecánico con su familia y me llegó la otra familia. Solo llegué a 2 lugares y las 2 familias estaban ahí en esa noche. ¿Por qué? ¿Porque sabía hablar? No, hermano. Porque es Dios rogando a través de ti. Tiembla ante la presencia del Señor y dile, Señor, yo no sé qué decir. Suéltame la lengua. El Señor Jesús dijo, cuando vayan a hablarles a las gentes poderosas por allá, cuando les quieran meter en problemas, no se preocupen en lo que van a decir, porque será el Espíritu Santo el que habla a través de ustedes. Bendito el nombre del Señor. Por eso ustedes, ¿qué es usted? Usted es embajador.
Usted anda aquí en nombre de Cristo, representando a Cristo y Dios hablando a través de usted. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Qué preciosa es la palabra del Señor. Ven conmigo y terminemos con el asunto de los labradores malvados. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. Mateo capítulo 21 versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, cuando Dios decida hacer cuentas, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, note aquí, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mire lo que dice ahí en el verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los israelitas, y será dado a gente que produzca frutos de él. Qué tremendo. Una vez más le digo, solamente hay dos cosas importantes. Es que tomemos en cuenta el reino espiritual en el cual usted y yo nos movemos ahora, y el reino literal cuando Cristo venga y trate con el pueblo de Israel. Pero ahorita le digo, andan otros con otro reino. Ese reino es un reino más formado por hombres. Tenga mucho cuidado, porque empiezan a tomar escrituras como aquella de Génesis 1:26, cuando Dios dice: hagamos al hombre y señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo, ¿verdad? Y ese grupo dice: nosotros tenemos que gobernar. Para eso puso Dios al hombre en esta tierra, para gobernar. Pero el hombre perdió el gobierno por causa del pecado. Pero ya Cristo nos restauró, y ahora sí a gobernar, y ahora sí a controlar. Y usted va a mirar tantas cosas en estos días que vamos a controlar, que vamos a arrebatar, que vamos a gobernar, que vamos a establecer el reino de Cristo. Dicen: vamos a establecer el reino de Cristo. Dicen: Cristo no puede venir hasta que nosotros le preparemos el reino. Cuidado con eso. Cuidado con eso, hermano. Pero suena bonito, pero no es la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia no está separada de Cristo. Acuérdese, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo es la cabeza de la iglesia. Un pueblo sin Cristo es un pueblo sin cabeza. Usted y yo no podemos decir: nosotros le vamos a preparar la venida a Cristo. ¿Nosotros? ¿Y Cristo dónde está? ¿Que no está en nosotros Cristo? Segunda de Corintios 13:5 dice que Cristo está en nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo no nos podemos mover por nosotros mismos, aunque se diga para prepararle a Cristo. No, Señor, Cristo en usted prepara todo lo que necesita. El Espíritu Santo en usted y en mí es el que prepara lo que haya que preparar. Por eso hay tantos en estos días que se las dan de poderosos, porque no están en Cristo, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Porque el Espíritu Santo es el poderoso en la iglesia, el Espíritu Santo es el poderoso en el predicador, el Espíritu Santo es el sabio en el predicador,
Cristo es el que está en nosotros, dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Verdad? Qué fácil, yo tengo la mente de Cristo, oh, yo tengo unas cosas especiales, yo tengo revelación, yo tengo conocimiento, tengo la mente de Cristo, como decir, le quité la mente a Cristo y la uso como yo quiera. No, Señor, cuando dice tienes la mente de Cristo, es porque Cristo debe de estar en ti completamente, y Cristo es el que piensa, Cristo es el que planea, Cristo es el que hace todas las cosas, y nosotros ¿qué? Nosotros a un lado. Acuérdate, Pablo dijo, y aquí termino, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. En esta casa ya no vivo yo. ¿Por qué no vives tú ahí? Porque llegó Cristo y me aventó allá a la cruz. Vete a la cruz. ¿Y mi casa? No, déjamela, yo vivo aquí. Así es que Cristo vive en mi casa, Cristo vive en tu casa, y ahora Cristo es el Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Gloria a Dios. No quiero tomarme mucho tiempo porque hay personas que son nuevas y se les hacen muy largos estos servicios. Pero yo creo que ha sido suficiente para que nos demos una idea que no debemos perder el tiempo. Fíjese bien. Reúnanse, hermanos, cuando yo no esté, reúnanse más. Y no cometan el sacrilegio de decir no voy porque no está el hermano Rodríguez. Hermanos, ofendemos a Dios. Me ofende usted a mí. Yo estoy aquí porque el Señor me trajo acá y Él está conmigo. Pero yo me voy, no soy más que un empleado más. El patrón se queda aquí. Yo me voy, su gracia va conmigo, pero Él se queda aquí. Rafael Rodríguez puede ser necesario para animarles, pero no es indispensable. Indispensable es Cristo. Indispensable es el Espíritu Santo. Y Él está entre nosotros. Póngase de pie y vamos a hablar con el Señor en esta noche.